hablando sobre este informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática y mostramos estas cifras que realmente son lamentables, ¿no? Que es el incremento de la pobreza y de la pobreza extrema en un país que tiene a una presidenta que, por cierto, también ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cuya cartera es precisamente mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables. Y no es que haya sido ministra un mes ni dos, ha sido ministra año y medio. ¿Qué se ha hecho durante todo ese tiempo? Porque es el rango en el que se ha realizado también este estudio. ¿Qué podemos afirmar? Además de estas cifras, estamos con Paola Herrera, es analista del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, 27.5 a 29%. ¿Cuáles son las principales causas que nos llevan a un escenario como el que estamos mencionando? Correcto, sí, como bien mencionas, la pobreza alcanzó en el 2023 al 29% de la población, afectó a casi 3 de cada 10 peruanos en el Perú, y esto significa que respecto al 2022, 600.000 peruanos, casi 600.000 peruanos entraron a una situación de pobreza. Y las causas, digamos, principales de este suceso es que, bueno, pues tuvimos primero, por un lado, una caída de la actividad económica en sectores altamente vulnerables, como por ejemplo la agricultura, donde se concentra la mayoría de la población pobre en áreas rurales, y esto también se vio principalmente concentrado en en las regiones del norte del país, por ejemplo, y no solamente eso, sino que también vivimos un periodo de inflación muy alta sobre todo en la primera mitad del 2023, lo cual encareció en gran medida la canasta básica de consumo, principalmente la de alimentos, que es, digamos, lo que compone la mayor parte del gasto de los hogares más pobres. Entonces, al ver este incremento en el costo de vida básico de las familias, eh, aumentó la cantidad de personas que se concentra en la situación de pobreza y recordando también qué es lo que significa estar en esta situación de pobreza, que según el INE esto significa que al mes alrededor de el gasto que tienen las personas en situación de pobreza es menor de más o menos 450 soles al mes. Entonces, este es, digamos, el costo de esta canasta básica se incrementó respecto al 2022 y también una situación económica que no mejoró en gran medida los ingresos de la población, hemos visto esta situación empeorar. Ahora, ¿qué se puede hacer? Porque si bien este informe preocupa, no es que haya ocurrido de manera repentina, parece no ser que ya era como una proyección, una tendencia que iba a continuar, porque el anterior ya también hablaba de un aumento de pobres y de pobres extremos en nuestro país. Incluso algunos economistas hablaban del anterior informe, que era más o menos como una tormenta la que estábamos atravesando. La situación ha empeorado y todo pareciera que estamos entrando a un huracán, ¿no? ¿Qué programas o qué políticas se tendrían que replantear para poder revertir esto que ya también se anuncia no va a poder ser posible por lo menos en los próximos 15 años? Correcto. Digamos, el primer paso para todo esto es simplemente seguir avanzando hacia una recuperación de la economía, dado que el año pasado los sectores más afectados, como la agricultura, la pesca, fueron de los más vulnerables. Estos son justamente los sectores en los que los trabajadores no tienen una estabilidad de empleo, no tienen una estabilidad de ingresos, entonces son sumamente frágiles frente a este tipo de choques externos o de choques locales, ¿no? Entonces, el primer lugar es enfocarnos en recuperar la economía, en que este año nos recuperemos de la caída que tuvimos el año pasado, tanto en empleo, tanto en actividad económica, y eso se va a traducir en una mayor generación de empleo. Y el segundo paso, digamos, es concentrarnos en elaborar políticas de alivio de la pobreza que estén focalizadas en aquellos más vulnerables, ¿no? En los últimos meses hemos estado viendo iniciativas de políticas que, si bien suenan bien, digamos, el retiro de fondos de AFP o retiro de
total de la CTS, que se sigue prolongando, son políticas que pueden sonar muy bien, pero finalmente los que son más beneficiados siguen siendo los de mayores ingresos. Entonces, no estoy viendo ahorita en realidad políticas que estén en realidad enfocadas en aquellos más vulnerables, y eso es, digamos, el segundo paso que hay que para poder am, salir, como mencionas, de este huracán de incremento de la pobreza Ujú. para los siguientes años. Ahora, hay algunos factores que siempre son claves cuando se habla de crecimiento. Usted mencionaba algunos, ¿verdad? Como el tema de los programas y lo que no se debe hacer porque son medidas populistas. Eh, ¿Cómo estamos si hablamos de inversión privada? También esto es un factor que mueve mucho la economía porque da empleo. Correcto. La inversión privada, digamos, es el principal motor de creación de empleo, sobre todo formal, que es el que en realidad nos importa, porque es el que tiene mejores condiciones, mejores ingresos, y es lo que termina en realidad moviendo la aguja de los Claro. empleos adecuados Ujú. y de la situación, digamos, puede sacar de la pobreza a muchos hogares. ¿Cómo estamos? Entonces, digamos, este año estamos esperando la inversión aumente alrededor de menos de 2,5%. Y en realidad eso es principalmente porque el año pasado tuvimos una de las peores caídas de las últimas décadas. Entonces, básicamente es un efecto rebote, ¿no? Vamos a salir de la caída del año pasado. Para poder seguir impulsando esto, lo principal que se tiene que hacer es asegurar un entorno de estabilidad, de predictibilidad de las reglas para poder hacer empresa en el país. Y eso solamente se va a lograr con, digamos, señales claras de que el gobierno está enfocado en reactivar la economía, Ujú. promover proyectos de inversión grandes, que, digamos, finalmente impulsen también, motiven a los empresarios, tanto grandes como pequeños, Ujú. poder seguir haciendo empresa en el país. ¿Usted cree que este gobierno, hablamos de la presidenta Dina Boluarte, realmente tiene una visión para reducir la pobreza? No Según la hemos, voluntad, ¿ah? Voluntad tenemos todos, pero otra cosa es tener la visión, porque eso te da un marco, una estrategia. digamos, en caso se tenga, digamos, no está siendo bien comunicada, no se ha mostrado un plan, digamos, muy exhaustivo, como mencionaba, de políticas enfocadas en los más vulnerables, los que más necesitan ese tipo de políticas de alivio. El año pasado, digamos, también se empezaron a hablar sobre iniciativas para poder fortalecer las ollas comunes, pero ahora ya no hemos estado viendo nuevas iniciativas, ¿no? Entonces, eh, las medidas que más hemos estado Ujú. escuchando son estas que, digamos, son mucho más populistas, no tienen sustento, digamos, de que vayan a beneficiar a los más vulnerables. Entonces, por el momento, no estamos teniendo esa clara visión. Bueno, le agradezco muchísimo esta comunicación, Paola. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Seguimos hablando de este